Y si te dijera que el iPhone X es mejor que los celulares del 2025, muchos creen que ya es anticuado, pero hoy te voy a mostrar por qué este clásico sorprende, o tal vez no. Curioso, sigue viendo el video y no te lo pierdas. El iPhone X llegó en 2017 para romper todo. Fue el primer iPhone sin botón Home, el primero con Face ID y el primero en traer esa pantalla OLED que dejó a sus fanáticos con la boca abierta. En su momento, este teléfono no era solo un iPhone nuevo, era el salto más grande de la marca desde el iPhone original, y si lo recuerdas, volvió a ponerse de moda que tener un iPhone era símbolo de estatus. Si llegaste a tener uno en 2017, ¿consideras que mejoró la percepción de tu estatus en ese tiempo? Te leo en los comentarios. Ahora sí, hablemos de lo que realmente importa. ¿Cómo rinde el iPhone X en 2025? A pesar de los años, su chip A11 Bionic sigue defendiéndose muy bien. Para redes sociales, multitarea ligera y navegación va fluido. Sin embargo, cuando le pides más, se nota la edad. Videojuegos pesados como Genshin Impact o Call of Duty ya no corren con la misma soltura, y la carga gráfica exige mucho más de lo que este procesador puede manejar actualmente. Pero aquí viene algo que sorprende: la experiencia general sigue siendo muy estable. El Face ID continúa funcionando rápido, las animaciones siguen siendo suaves y el teléfono no se siente torpe como los gama de entrada actuales, y es algo que se le debe de reconocer a Apple aun si eres un retractor. La marca optimiza sus equipos muy bien. Sin embargo, si hay algo que realmente define a un teléfono en 2025, son dos cosas: sus cámaras y su batería. Y aquí es donde el iPhone X puede sorprenderte, o todo lo contrario. Empecemos por las cámaras. El iPhone X sigue siendo sorprendentemente funcional. Su sensor principal y teleobjetivo de 12 megapíxeles y su lente frontal de 7 megapíxeles, combinados con el procesado de Apple, todavía entregan fotos con buena calidad. No obstante, es solo cuando hay una buena iluminación en la toma, ya que cuando se vuelve de noche, al no tener un modo nocturno, el ruido aparece, pero para fotos del día y redes sociales rinde bien. Ahora, la batería. Aquí viene la realidad. Si el iPhone X no tiene una batería reemplazada, la duración no será la mejor. La buena noticia: con una batería cambiada y optimización básica, puede aguantar una jornada ligera sin problemas, y además su carga es más rápida de lo que muchos recuerdan. Sin embargo, todo esto tiene mucho más sentido cuando lo comparamos con teléfonos actuales, así que hagamos una comparativa rápida. Frente a los gama de entrada del 2025, el iPhone X pierde en batería, número de cámaras y en algunos casos en el diseño. Pero ojo, en fluidez del sistema, estabilidad, grabación de video y experiencia general de uso, el iPhone X todavía se defiende. Además, la calidad de construcción del iPhone X sigue siendo premium, mientras que varios gama de entrada actuales usan plástico por todos lados. Entonces, solo queda una pregunta: ¿vale la pena en 2025? Como teléfono principal no lo recomiendo tanto, pero espera, si quieres ver gamas alta antiguos que de verdad valen la pena, mira el siguiente video y no te los pierdas. Así que dale click y descúbrelos.